Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana ya tenemos 26 grados centígrados en la temperatura y la humedad 62%. Día lunes 29 de enero. Ya en la mesa de trabajo contamos con la presencia del señor doctor Modesto Apolo, a quien saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, mi querido Modesto? ¿Cómo le va a usted? Yo, muy bien, gracias a Dios. Siempre muy optimista respecto al futuro del país, siempre y cuando el pueblo responda con la suficiente inteligencia como para reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo, y sobre todo en un ambiente de libertad para escoger, de libertad para pensar, de libertad para revisar qué es lo más conveniente para los ecuatorianos. Estamos a puertas de de la consulta y referéndum acá en el Ecuador. ¿Cree usted, Modesto Apolo, que el pueblo, como dice usted, la ciudadanía en general, tiene conocimiento así cabal de las 7 preguntas a las que tiene que contestar él? No, pienso que no, y me preocupa mucho el Ecuador profundo. Me preocupa mucho el Ecuador profundo, y ustedes son, las radios, son los únicos medios por los que el Ecuador profundo es informado. Por eso, acordémonos que en el campo no existen redes sociales, no existen televisión, existe la radio, y la radio no pasará de moda en el campo porque será siempre el medio por el cual se informan. Ya no tenemos los avisos como antes había en determinadas radios en las que se avisaban de familia a familia a través de las radios, pero sí tenemos el conocimiento claro de que la persona del campo se despierta con una radio para escucharla, y esa es la responsabilidad del radiodifusor. Por lo tanto, creo que el Ecuador profundo tiene que ser informado a través de la radio. Bueno, ahora entonces, con ese orden o ese criterio de que nosotros, usted nos la monta, como se dice en las calles de Guayaquil, nos monta esa responsabilidad, indudablemente no la eludimos, pero la pregunta es, el CNE, como una función electoral, una función del Estado, ¿cree usted que ha hecho la difusión pertinente para que esa ciudadanía conozca profundamente cada una de las preguntas a las que va a contestar el día domingo? A ver, yo creo que hay preguntas que son básicas y sobre las cuales no hay mucho que darle vueltas. Es decir, ¿usted quiere un rey en el Ecuador o no? Es decir, la reelección indefinida es crear un reinado en el Ecuador. Y para eso no hay mucho que pensar. ¿Usted quiere un rey en el Ecuador? No, no lo quiero. Yo quiero es presidentes que respondan a las generaciones. Yo creo que ya en este momento el Ecuador tiene una deuda generacional, porque han pasado desde el retorno a la República algunos años y no se ha visto reflejada en los cambios generacionales. Así que eso es importante, y es importante también que los partidos políticos sean obligados a tener escuelas de política, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a un país es que la juventud le dé la espalda a la política, le digo a la política del país, porque se ha satanizado a los partidos, pero los partidos son los sujetos políticos. O sea, cuando se habla de la partidocracia, despectivamente, realmente hay una gran ignorancia, porque los partidos son los sujetos políticos de la democracia. El decir, el tratarlo despectivamente, es un gran desconocimiento de lo que es la democracia. 7:27, usted, Lenín. Sí, doctor Apolo, buenos días. Ahora, a cuenta de que cree usted, considera usted que el no
según los sondeos que circularon hasta la semana anterior en que estaba permitido, había ganado cierto espacio superior a la tercera parte en algunas preguntas. Si tenemos tantos argumentos, si tenemos tantas evidencias de que las preguntas son pertinentes y apuntan hacia un mejoramiento de la situación que se vive aquí en el país, ¿por qué cree usted que en 3 casos, 4 quizás, la postura del no ha ido ganando un espacio importante? Porque, vamos, tener la tercera parte de la voluntad popular no es nada despreciable. Bueno, lamentablemente tenemos que... yo no creo que haya llegado a esos límites, primero, y respetando mucho, por supuesto, la opinión de Lenin, pero lo que sí creo es que la propaganda electoral es muy convencedora de determinados aspectos, y entonces lo que hace es engañar al pueblo. Y con preguntas como las que constan tanto en la consulta como el referéndum, es muy fácil engañar al pueblo respecto al sí y al no. Si usted ve las propagandas que circulan por las redes sociales, son preguntas mentirosas las que circulan, y esa acepción, esa percepción mentirosa es la que puede estar haciéndole daño a la verdad, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Los últimos 10 años, el gran ganador de los últimos 10 años ha sido la propaganda mentirosa. Y esa propaganda es la que ha convencido a muchos ecuatorianos de que tenemos una década ganada, cuando tenemos es una década ganada en deudas. Entonces, esto es lo que sucede siempre. Doctor José Modesto Apolo, usted conoce bien a Rafael Correa. Usted, durante el gobierno del doctor Alfredo Palacio, fue secretario de la Administración Pública, y al inicio de ese régimen fue compañero de gabinete del economista Correa, quien en ese momento había sido designado como ministro. Ministro de Economía era en esa época, no era ministro de Finanzas. ¿Se podía prever en aquel momento lo que tendríamos que vivir 10 años después, y que usted identifica como algo totalmente distinto a década ganada o cualquier otra adjetivación que le quieran poner desde la publicidad correísta? Sí, él asistía a los gabinetes, no tenía el perfil que demostró luego, pero yo quisiera traer a colación justamente en el tema electoral de hace 10 años. En la primera vuelta ganó Álvaro Noboa con 14 puntos, y en la segunda vuelta ganó Correa con 17 puntos. Es decir, que en 30 días, ¿no?, él ganó 31 puntos de diferencia, si subimos los dos. Pero el Correa que gana la segunda vuelta es un Correa con saco y corbata, pues, que va a visitar a los alcaldes y se presenta diferente al Correa de la primera vuelta, que en blue jean y con la correa en la mano decía: dale Correa y vamos a ganar en la primera vuelta. O sea que el Correa que gana en la segunda vuelta es un Correa totalmente diferente al Correa que aparece luego en los 10 años. Efectivamente, fue a visitar al alcalde Jaime Nebot, fue a visitar al alcalde Paco Moncayo, a reconocer su gestión, a agradecerles por lo que habían hecho Nebot por la ciudad a la que él llama mi ciudad natal, y por Quito, que era la ciudad donde él habitaba pues en esos momentos. Ahora, pero con saco y corbata. Claro, por supuesto, con saco y corbata. Díganos una cosa, doctor Apolo. Muchas personas se quejan y dicen: hey, a esta consulta le faltan temas. A esta consulta le faltan temas, ahí no hay, hacen falta temas quizás más potentes, se ha desaprovechado una oportunidad. ¿Usted lo ve de esa manera o cree que con lo que hay ya es un buen primer paso?
Yo creo que después de 10 años hay que ir despacio. No es que tengamos una vida por delante, pero hay que ir despacio. Y hay que desmontar los peligros que se crearon y se dejaron montados en la década empeñada, en la década endeudada. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso tiene esta consulta. La consulta tiene preguntas suficientes para que esa década endeudada y esa década empeñada pueda ser superada a base de una buena gestión presidencial. Estamos en diálogo con el doctor José Modesto Apolo cuando son las 7:39 aquí en Radio Huancavilca. Pati Ruiz tiene también algunas consultas para ustedes, doctor. Gracias, Lenín. Doctor Apolo, buenos días. Pati, ¿cómo le va? Bien, muy gentil, muchas gracias. Doctor Apolo, con respecto a la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, hay muchas críticas, sobre todo los que están propugnando el no, sobre los que irían en representación de estos ciudadanos. ¿Cómo asegurarnos nosotros, los ecuatorianos, de que esas personas sean probas realmente y que cumplan con los perfiles? ¿Cómo se aseguraron que los que están son los correctos? Yo quisiera preguntar, porque la verdad es que el producto de las elecciones que han hecho, salvo rarísimas excepciones, pues o están prófugos o están enjuiciados. Entonces, yo realmente le digo, ¿usted cree que 100 personas que de alguna manera están involucradas en este consejo pueden representar a 15 o 16 millones de ecuatorianos? Obviamente que no. Obviamente que no. Y si yo le pregunto a usted que me nombre en este momento las 7 personas que conforman la comisión, usted no me lo va a poder hacer. Probablemente no, pero el presidente Lenín Moreno ha dicho que van a ser personas que no estén ligadas a ningún movimiento político. Sin embargo, veo actores políticos que dicen que van a proponer nombres. A ver, los actores políticos pueden proponer nombres. No nos olvidemos y no satanicemos la política. En la política hay hombres y nombres, ¿no?, que son honrados y comprobados. Acordémonos de un Clemente Yerovi, que tenía las maletas hechas para irse porque no le interesaba ser presidente. O sea, en el sector político hay gente que piensa más allá del mañana, piensa en sus hijos, piensa en sus nietos, ¿no?, y piensa en un Ecuador mejor. Yo realmente, si estudiamos la trayectoria del país, realmente yo creo que lo más cercano es ponernos a llorar, porque Corea, porque Camboya, porque los países de Asia, Vietnam, hace 25 años estaban peor que nosotros y ahora están con economías absolutamente fortalecidas. O sea, yo leí el otro día algo que realmente me puso a pensar, y es que en Corea, si le disminuyen el presupuesto de defensa, no pasa nada, pero si disminuyen el presupuesto de educación, el país se paraliza. Es decir, si nosotros no le damos la importancia que tiene a la educación, pero no a la educación Yachay, pues, ¿no? O sea, si con el presupuesto de Yachay hubiera sido más barato mandar a los alumnos a Harvard y que tenerlos aquí, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nosotros no tenemos que tener esa clase de educación en la que lo hacemos para la televisión, ¿no? Aquí tenemos que tener educación propia de nuestro país, propia del Ecuador, que necesita tener una conciencia política, una conciencia democrática, que desgraciadamente no la tenemos. Y es que, lamentablemente, los actores políticos, los líderes de los partidos, se prolongaron en el tiempo demasiado tiempo. Y entonces, eso, si usted se pone a pensar que desde el regreso a la democracia en el 79 al 2018,
ya, las personas son las mismas. Quiere decir que hay una generación que le ha dado la espalda a la política. Y si usted conversa con alguien ahora le ponen nombres a todos, los millennials, los Z, los X, los Y, yo la verdad ya perdí a las generaciones, ya perdí las denominaciones de cómo se les ponen, ya, pero si usted le pone a uno de ellos a hablar de política, ellos le sacan inmediatamente el último programa digital, pero no le sacan ninguna preocupación sobre la política, y esto es lo que hay que cambiar en el país. Por eso cuando yo oí el día viernes en el evento en el que estuvo el presidente Moreno, a quien no conozco y de quien no soy amigo, y decía que los partidos políticos deben de tener escuelas de preparación política, pues yo estoy absolutamente convencido de que eso es necesario y debe de incorporarse a los estatutos de las de los partidos políticos, las escuelas de política, las escuelas de democracia, ¿ya? Y en las leyes, en la ley de partidos políticos debe también incorporarse esto como obligatorio. Hay que hacer que el pueblo tome conciencia, ¿ya?, de que la democracia no solamente es el ir las fechas indicadas a poner un papelito en una caja y sacar un certificado. Yo realmente con mucha pena he visto cómo mi chofer pelea más por el papelito que por quién salga, porque a él lo que le interesa es el papelito para hacer los trámites. ¿Y por quién votaste? Bueno, pues iba con una idea y en la fila lo convencieron de que vote por el contrario. Entonces, conciencia democrática no existe en el Ecuador, y eso es lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar. 7:45. A ver, doctor José Modesto Polo, lo voy a comprometer. La próxima semana, ¿usted cree, dentro de todas sus ocupaciones que tiene, y ahora ya no se va a perder para llegar acá a la radio, puede venir la próxima semana? No, pues ya con el croquis que me mandó usted por WhatsApp ya no me voy a perder. Ya. Entonces, ¿le parece si conversamos el próximo martes? Porque con usted hay que conversar otros temas muy interesantes. ¿Ah? ¿Le parece? Siempre un gusto, siempre un gusto, Clever. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y que le vaya muy bien. Igualmente, bueno, Radio América es una radio... Radio Huancavilca. Radio Huancavilca es una radio de gran trayectoria y realmente ha defendido los derechos de los ecuatorianos, y para mí será siempre un inmenso placer el estar con ustedes. Muy amable. Huancavilca, la H grande de la información.